Buenas tardes, licenciado. Bienvenida. Ahorita enciendo mi cámara. La escuchamos. Ok. Yo ya empecé a trabajar en el material que nos compartió estoy desarrollando la primera parte, que son los artículos. Y la Si verdad, no le escuchamos. y también leí los casos prácticos, pero todavía no los he trabajado. De verdad. Sí, tenemos dificultad en escucharla. Kelly, creo que su banda no está muy bien. Entonces, mientras puede arreglar su micrófono, le vamos a dar la participación. Alguien de los 24 que escribieron, que están trabajando la presentación, ¿alguien de los 24 quiere participar? Yo, licenciado. Muy bien, conectemos su cámara, porque el yo, no sé quién es el yo. Buenas tardes, licenciado, soy Clara. Pero si conecta su cámara, Ya está es más conectada. adecuado. Fíjense que ahí estoy, pero no aparezco. Va, si no tiene dificultad, alguien que tenga un poco más de rapidez para conectar su cámara de los 24 que están trabajando el material. Hay 24 estudiantes que escribieron en Classroom y manifestaron su satisfacción. Entonces, de los 24 que están trabajando, ¿alguien puede participar haciendo un comentario? ¿O todos tienen dificultad con sus cámaras, micrófonos, sonido? Buenas tardes, licenciado. Hugo, ¿le escuchamos bien? Gracias ahí por ese laboratorio. Créame que yo muy agradecido con usted también, licenciado, y ahí ya vamos ahí empezándolo ahí a practicar. ¿Qué le pareció el material, Hugo? Muy importante, gracias, y muy agradecido también. Ahí sí que gracias por el tiempo que se tomó en mandárnoslo, licenciado. Eso es para que en Semana Santa usted, mientras esté a la orilla del mar, esté ahí con la sombría y tenga a la mano el material, no para trabajarlo, porque es muy incómodo, eso ya lo trabajó antes, ahí solo de dar unas lecturas, una hora, vuelve a relajarse, descansar y posteriormente. El tema es de que no va a haber cabida ni espacio a las cervecitas en esos preludios que usted está estudiando, divertirse, no va a lugar a tanto, no se puede. Entonces, es para que usted se pueda llevar en su Semana Santa el material y ya ha trabajado, si no todo, por lo menos en una parte y le pueda estar dando lectura. ¿Qué opina Hugo? Que tiene varios objetivos y enfoques. Son 3 series diferentes, con metodologías de trabajo diferentes y que cada serie tiene un objetivo puntual. ¿Se pudo percatar de ese detalle? Que son 3 series totalmente diferentes. Sí, también nos sirve como para tener la experiencia de verlos de puntos de vista. Sabes que también tenemos definiciones, la parte de aplicar ya a los casos, también muy interesante, pero muy bueno, licenciado. Qué bueno que ya los empezó a trabajar. Y ya ahí les estoy más que todo viendo cómo viene ya preparado, ya sentarme, ya listo en este descanso que ya toca. Pero sí, licenciado, muy agradecido. En una serie, Hugo, donde está el análisis y el proceso argumentativo de los artículos, hay segmentos donde en ese mismo ejercicio aparecen 3 o 4 artículos. ¿No le generó duda por qué en unos aparece un artículo y en otros aparecen 3 y 4? Y la razón es básica. Cuando aparecen 3 y 4 es que los artículos están íntimamente vinculados, están estrechamente relacionados y hacen alusión a una figura específica. Entonces los estudiamos individual, pero posteriormente en bloque, porque desarrollan una figura en particular. Entonces, cada serie
tiene una forma y un método de trabajo diferente, importante. Bueno, me alegra que le haya parecido, Hugo, y que sea un buen instrumento de trabajo. ¿Alguien más de los 24 que están trabajando quiere participar? Vamos a ver, Carlos, que es pedagogo. Carlos. ¿Qué tal, licenciado? Doctor, Ahora, buenas tardes. Hoy necesito no su punto de vista jurídico, necesito su punto de vista. Dejemos el derecho por 3 minutos y ahora necesito su punto de vista como pedagogo que es usted. ¿Qué bondades, qué beneficios le genera a este instrumento de trabajo con 3 series diferentes, con metodologías de trabajo diversas? La primera es el estudio profundo con una técnica de las normas. El segundo se refiere a preguntas puntuales y concretas. Y el tercero se refiere a una solución de casos, que es la metodología del caso. Entonces, si combinamos las 3 metodologías y hacemos un estudio profundo, consultando todas las herramientas que recomendé, se pueden obtener resultados específicos. Entonces, quisiera escuchar su punto de vista en cuanto a ese material. Sería utópico, ¿verdad, Carlos? Pretender que todos lo van a trabajar. Eso sería un sueño, pero yo tengo la fiel convicción de que los 24 que han comentado sí lo van a trabajar. Entonces, con 24 nos damos por satisfechos de todo el grupo. En ese sentido, también al escuchar su comentario me dijera la utilidad y beneficio que les va a generar eso para tener un mejor desempeño también en su examen parcial. Así que lo escuchamos, Carlos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Pues, primeramente, agradeciendo en mi nombre y en nombre de muchos, ¿verdad? Siendo 24, un número vendríamos diciendo de que es, pues, un poco más del 10% de la población estudiantil del salón, los que estaríamos interesados, ¿verdad? Claro. Y pues también expresar mi agradecimiento, ¿verdad? En nombre mío y de los compañeros, porque nos proporcionó este material de casos, el cual nos ayuda en el curso de Derecho Civil, ya que pienso yo que es extremadamente útil para la comprensión y la aplicación de la ley, de los conceptos que estamos estudiando en clase. Pues los casos prácticos nos van a proporcionar una perspectiva invaluable y realista, ¿verdad? Sobre cómo se aplican los principios legales en situaciones concretas. Claro. Y nos ayudarán a consolidar la comprensión y a desarrollar habilidades analíticas en el campo del derecho civil, que es pues el fin de nuestra carrera, ¿verdad? ¿Y usted considera que quienes trabajen con rigor y disciplina este material van a tener un mejor desempeño en el segundo parcial? Sí, definitivamente, porque eso mostrará esfuerzo y dedicación con el ejercicio de la materia, ya que no sé, todo esto pues es lo que hemos visto durante estos 5 semestres, ¿verdad? Y es una forma de ir ya avanzando y dar pasos adelante, ¿verdad? Con respecto a nuestra carrera y seguramente a muchos nos va a ser de mucha utilidad para el segundo parcial. Esperemos que todos si usted fuera el profesor, Carlos, ¿podría utilizar de algunas interrogantes de ese ejercicio para la prueba del segundo parcial? Sí, definitivamente. Yo, pues dentro de la pedagogía se estipula que en cada clase se hace un banco de datos, ¿verdad? Un banco de preguntas. Un banco de preguntas, ¿verdad? Y pues sí serían de muy utilidad esas porque son tal vez variando algunas cositas, ¿verdad? Claro, así sería. Pero sería una guía de estudio muchísimo valioso. Sí. Imagínese que me venga una pregunta y no la puedo responder. Espero al salir del examen voy a ver que estaba en el material. ¿Qué puedo argumentar ahí, Carlos? ¿Qué puedo argumentar? Sí, no hay argumento para eso. Claro.
Muchas gracias, Carlos, por su A opinión. usted muy amable, doctor. Y Gracias. también a ese 10% que están trabajando el material, esos 24, también les quiero compartir que, como hablaba Carlos, el material que les publiqué es desde el primer día que se trabajó el primer punto para el segundo parcial hasta la clase del día de hoy. Lo que termino hoy ya está incluido en ese material. Entonces vamos a escuchar a Roxanda Elizabeth Jauregui con esta premisa, ¿cuál sería la conclusión? Y ahorita que conecte la cámara a Roxandra Elizabeth, se la voy a repetir. Está Porque conectada, Nick, pero creo que estoy muy oscura. perfectamente, ahí estamos bien. ¿Quiere que le repita? Porque vamos a hacer un silogismo. Yo le voy a dar a repetir las premisas, pero usted va a construir la conclusión desde un plano de la lógica. Se lo va a repetir. Bueno, primero sí sabe de qué tema estamos hablando, ¿verdad? Porque si no sabe del tema que venimos hablando desde que iniciamos la clase, es imposible. De la clase de hoy, Sí. del tema que vimos en la última clase, sí. Nos quedamos en las deudas de valor. ¿De eso me está hablando, Nick? Perdón. No. ¿No? Estamos, bueno, vamos a Entonces- alguien que ha estado alguien quiere, no va a poder construir la conclusión si no sabe de qué venimos hablando hoy. No estuvo desde el principio, ¿verdad, Roxandra? En el principio de la clase de hoy, Nick, perdón, es que no le entiendo su pregunta. Usted estuvo presente desde el primer minuto en la clase de hoy. Sí, Nick, usted estaba Va, ¿y de preguntando qué venimos? Entonces, ¿de qué venimos hablando? de las personas que están interesadas en realizar el trabajo que usted envió, de las Sí, 24. que no incluye. tiene ponderación, hago aclaración, no Claro, tiene no tiene punteo. ponderación. Entonces, de eso vengo hablando, no vengo hablando de otro Sí, tema. Y las personas que son interesadas ya están delimitadas, son las que escribieron. O sea, ya Sí, tenemos estoy una vez. entonces está entre las 24, claro. Y con 24 me doy yo por sumamente satisfecho que mostraron interés. Ya no voy a repetir las bondades que cada uno de sus compañeros perciben de ese material. Ahora vamos a, entonces si usted escuchó desde el primer minuto, sí está en capacidad de hacer la conclusión de la premisa, pero sí necesito que ponga Claro. atención. ¿Ya está lista? Sí, Nick. Ese documento contiene desde la primer clase, que es objeto de evaluación del segundo parcial, hasta el día de hoy. Se lo explico de otra forma. El material, a pesar de que es sumamente extenso, no contiene todos los puntos para evaluación del segundo parcial. Me gustaría que me dijera por qué razón. Si el material incluye hasta la clase de hoy. Porque son los temas vistos. O sea, No, esto requiere mucho, no mucho, requiere un poquito de dosis de lógica. Claro que son los temas vistos. Te lo voy a preguntar por tercera y última vez, sino que participe alguien. La evaluación del segundo parcial es hasta la clase de hoy. yo considero que no, porque todavía tenemos. Usted días no después de- considera, el reglamento es que ordena. Claro que no. Claro que Todavía no. faltan clases. Si después de van Semana Santa. entonces mi lógica es, si los exámenes finales comienzan el 16, ¿qué significa? Que a partir del 16 de abril no hay clases. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que debemos estudiar hasta donde lleguemos. Claro. Independientemente del material, porque el material definitivamente es muy buen material, pero todavía falta. Es hasta la clase que voy a explicar en este momento. Ahora, si los 24 que están trabajando me dicen que les es de mucha utilidad y que también requieren
el material de las clases que vamos a tener después de Semana Santa hasta antes del 16, si les interesa, me escriben en Classroom los 24 y me dicen, nosotros que escribimos estamos interesados en que usted prepare otro material. Para el resto. Que es el primer tema, ¿sabe cuál sería, Rosanda? La próxima clase es después de Semana Santa. Ese sería el Y tema que... ese sería el Ay, primer, nacional. sería un documento 2, si queremos llamarle así. El 1 es el que ya está publicado, Sí. el 2 sería ese. Entonces, ustedes me solicitan en Classroom, miren, nos fue de mucha utilidad y por favor publique el 2 para que los 24 que están trabajando el 1 tengan un hilo conductor. Sí, yo sí Y considero. ante todo, ayuda a dosificar tiempos, separarlos, porque ustedes ahorita tienen todo este periodo antes de la primera clase de abril de terminar esto. Y estamos trabajando ordenadamente y de forma gradual. Entonces vienen los Exactamente. 24, lo van trabajando gradualmente, terminan y me escriben la primera clase, mire, por favor, haga otro material con esa estructura desde la primera clase después de Semana Santa, que comprenda hasta el último tema, que se desarrolle en la clase previa al 16. ¿Por qué el 16? No sé cuántas clases son, podrán ser 3 o 4. ¿Por qué antes del 16? Porque el 16 empiezan exámenes finales. Recuerdo que con nosotros nos toca el 26. Ahí lo vamos a verificar. Pero de todos modos, desde el 16 ya no hay clases. Entonces nos van a quedar 3 o 4 clases. El material que publico sería más corto que este material. Claro, porque la dosificación de los días es menos. Así es, y lo que dijo Carlos, estamos dosificando, estamos ordenando para no dar algo tan cargado que sea todo el contenido. Entonces la conclusión, Rosanda, ¿cuál sería? Que su examen parcial de 40 puntos, aparte de todas las clases que hemos venido desarrollando, lectura de código, resúmenes, mapas conceptuales, sumado a eso va a ser trabajar este material. El 1, que ya lo tienen, y el futuro documento 2, que ahí estarían todos los puntos que restan, que pueden ser 3 o 4 clases. Yo no tengo un calendario a la mano, pero si son 16, lo más que pueden haber son 4 clases. Sí. Sí, 4. yo creo que sí. Y si hay un Vamos a- asueto ahí incluido, serían 3. De tal manera que ese material, Roxandra, es más reducido que el que están trabajando. Así es, Lick. Porque aquí estamos abarcando muchas sesiones de clase. Así es, Lick. Ahora le quiero hacer una Pero el contenido pregunta. está bastante Claro, interesante. y ustedes están trabajando por parte. De los 24 que están trabajando, lo están haciendo por partes. Imagínense pretender estudiar un día antes, el 25 de abril del examen, y olvidan la ponderación que tiene de 40 puntos porque no va a haber ningún trabajo. Entonces le hago la pregunta, ¿fui claro? Sí, definitivamente. Muy claro, Lick. Y muy agradecida, por cierto. Definitivamente interesada en la Pero segunda usted está en materia. los 24 que escribieron, eso es lo bueno. Sí, sí, porque me interesa. O sea, los temas son bastante extensos, pero aquí está bastante dosificado, entendible Y de vio una que la manera estructura de cada serie es desarrollada. diferente. Observó Sí, que las cada 3 serie series. son diferentes las series, Yo le voy a la ser forma. honesta, Lick. Yo le voy a ser honesta. Yo lo que hice fue una lectura de todo, como Está lectura. bien. Porque para mí desarrollarlo sería ya a partir del día jueves. Ok. Porque ahorita, les soy honesta, eso es de ponerse concentrado, dedicado, disciplinado. Entonces, sí quiero desarrollarlo de una forma consciente, no deliberadamente. Pero se sintió familiarizada con los términos. No es que haya sentido, wow, Me estamos está hablando preguntando. en alemán. Sí, no. No, Sí se sentó, aunque sí no se tuviera la entiende. respuesta concreta, sí sintió familiarizada. Y Sí, le se entiende. le llamaron la atención los casos prácticos también. Sí, la última serie está interesante, Lick. Bastante. La verdad es que los 3, los 3, Son pero la última diferentes, sí está cada mera. uno tiene una finalidad. Entonces, si al proceso de aprendizaje los integramos, quedamos con conocimientos fijos de aprendizaje. ¿Qué beneficio le va a generar eso a la hora de su examen parcial? Pues la facilidad de poder responder, desarrollar Claro. o realizar las situaciones que usted plantee y en definitiva un conocimiento a largo plazo.
para toda- Exactamente, es correcto. Y usted se perdonaría usted misma que viniera una pregunta ahí, o varias Ay, no. preguntas que del laboratorio, que viniera el examen y no la responda. No, la verdad es que ¿Cómo no. se sentiría? Mal, porque teniendo la oportunidad de hacerlo o de estudiar a conciencia, de compenetrarme en el Claro, tema, claro, pues sería mi culpa definitivamente. por supuesto. Así es. Bueno, Así que me alegra que le esté siendo de utilidad. Sí, son Pero 4 está bien clases así. las que quedan pendientes. Después de 4 son. Semana Santa, sí, porque sería el 2, el 4, el 9 y el 11, si usted indica que los Sí. exámenes empiezan a partir del 16. Eso recuerdo, 4. Son 4. De tal suerte que el material 2, le vamos a denominar, comprende 4 sesiones de clase. Ah, ok. A partir de hoy la última, la de hoy está incluida en ese Ya está material. incluido. A partir de las próximas 4 clases voy a preparar, porque los 24 que están trabajando, pues si les es de utilidad, yo con gusto les voy a trabajar ese material para que Pues sí, ustedes que por tienen favor. el 1 continúen en el 2. Y también De le acuerdo. garantizo que ahorita hay cantidad de compañeros que no saben de qué estamos hablando. No tienen ni idea de lo que estamos hablando. Pero en fin, y otro buen grupo que ni siquiera entra a clases. Pero ahí sí cada quien es el interés personal. Gracias. Antes de iniciar bueno, esto ya es parte de la clase, pues porque es una metodología de trabajo, pero antes de terminar el tema de la semana de la clase anterior, María del Carmen levantó la mano y la escuchamos. Muy buenas tardes, licenciado. De antemano agradeciéndole por el material. María, usted lo terminó. Ustedes pilas. Sí, de hecho, ya empecé. Qué alegre ver eso. Y acá Usted está entre las 24, ¿va, María? No pude escribir en Classroom, pero ya lo Pero empecé. quiero ver, no me quite ese. Qué Ay, perdón. alegría me da ver eso. No, aléjelo un poquito. Sí, qué interesante. No, Sí. enséñeme más trabajo, la felicito. Acá está. Excelente. Cuénteme qué experiencia le generó. ¿No le La provocó ansiedad al ver ese material tan largo? Sí, pero la verdad es que los conceptos van de la mano con lo que ya habíamos visto antes del primer parcial, entonces los términos son repetitivos, entonces es más comprensible porque son términos que ya vimos, pero Sí. ya están reducidos, entonces ya está como más puntualizado A cada obligación, sea Exacto. alternativa, facultativa, divisible, Exacto. indivisible, hacer, no hacer, dar. Ya están particularizadas las obligaciones. Sí, exacto, y al final tiene como la misma finalidad porque dice que la prestación siempre va a ser una conducta mediante la cual el Así acreedor es. es beneficiario. Entonces, al final es casi lo mismo que la primera unidad, pero ya más puntualizado y más desglosado. La verdad, yo le agradezco al licenciado porque para mí, lo personal, ha sido de mucha ayuda este material y quedaría muy agradecida si usted pudiese compartirnos el segundo Cuente material. con ello. ¿Qué serían las 4 clases que quedan? Entonces, para el parcial usted va a integrar su 1 y 2, pero si trabaja ahorita el 1, podemos decir que ya estaría trabajado el 75% aproximado del contenido para el segundo parcial. Y usted lo que está haciendo al trabajar su material es ya está estudiando, ya está fijando conocimiento. Y si hay una duda, pues va a ir a buscar a su doctrina, va a buscar en la exposición de motivos. ¿Y qué le pareció la primera serie donde hay una técnica, donde hay una metodología para interpretar una norma, con un procedimiento científico que, si usted se da cuenta, yo les voy desglosando proceso por proceso por proceso, o etapa 1, etapa 2, etapa... Esa es una forma científica de estudiar una norma, y no solo del Código Civil. Cualquier norma jurídica que pertenezca a cualquier código o ley especial, vamos a aplicar el mismo método de interpretación. ¿Cuál es la premisa mayor? ¿Cuál es la premisa menor? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo entendemos el significado, el sentido, alcances, la importancia de los acentos, de los puntos, de las comas? Si usted vio en ese proceso, los llevo de la mano. Primero transcriban o copiarlo. Al copiar se me está quedando, pero ahí va la memoria. Después viene el proceso de interpretar, de entender significados y donde empiezan ustedes a desglosar. En unos casos es un precepto, en otros cuando ya regula una institución, el ejercicio va a ser sobre 4 o 5. Y si usted mira, van en orden.
van en orden conforme las figuras que estamos explicando, guardan un sistema. Y la segunda serie, pregunta directa, donde no hay pierde. Son preguntas concretas y puntuales que si no las sabemos en ese momento podemos investigar. Y el tercero, pienso que es el más complicado porque es el nivel de abstracción, es aprender a solucionar problemas. Es la aplicación, es la metodología del caso. Pero cuando usted ejerza su profesión, usted lo que va a resolver son casos. Entonces va vinculado a una praxis. Ya en el caso práctico ya no se le va a decir, defina qué es la facultativa. ¿Qué pasa cuando no está clara? Ya la aplicación del caso usted soluciona un problema con un argumento. Y en este caso el derecho civil no es de criterios, es de interpretación y de razonamiento de conformidad con lo que establece la ley de la doctrina. ¿Qué de las tres series, cuál siente más difícil? ¿Y por qué? Tal vez la segunda, porque son muchos conceptos, muchas definiciones las que hay que poder diferenciar, porque yo siento que de hecho empecé con la segunda porque vi que era la más complicada. Entonces, para mí, porque tiene mucho contenido, entonces dije, voy a empezar de lo más difícil a lo más fácil. Entonces yo empecé en la segunda serie, que es donde abarca ya muchas definiciones. ¿Y la tercera la siente usted fácil? Es que, de hecho, si empiezo con la segunda serie, donde ya me dan las definiciones, Así es. me va a ser más fácil. Sí, así es. Esa es la lógica de esa estructura, de ese trabajo. La primera tiene las normas que la regulan. La segunda, de las definiciones y características y diferencias. Y tercero, ya viene la aplicación al caso concreto y la solución. Pero usted tuvo un basamento doctrinario y jurídico, normativo, para resolver el caso práctico. Porque al final ya no son definiciones. No, usted tiene un problema. ¿Cómo se va a resolver? De acuerdo a las interrogantes. Pero ya venimos de un análisis de artículos, posteriormente preguntas directas para llegar a esa parte final. Así que cuando esté en Semana Santa, ya, si va a cargar, deja un ratito de cargar y lee las respuestas y vuelve a cargar. Como hay que hacer turnos, y si le va a ir a la playa, lo mismo. Si va a estar en el lago con ese paisaje, lee y vuelve a descansar. Y si se va a quedar en su casa, igual. Creo que el único acercamiento va a ser el sol y el calor a la playa, ni modo, porque hay que estudiar. Ese es el único acercamiento. Así es. Pero van a recibir su premio con un buen resultado el segundo parcial. Y siéntese privilegiado porque están hablando 24 de cuántos en este material, ¿verdad? Y así se va reduciendo. Le voy a repetir algo que es el primer día de clases. Investigue cuántas secciones cierran penso y cuántas secciones comenzaron el primer semestre. Y eso le da conclusiones. Y si no quiere hacer un análisis tan macro, interno, mire cuántos están asignados. Y ahorita, por ejemplo, hay 124 ingresando curso y hay 260 asignados. Y de los 100, sigamos en esa premisa, y de los 124, 24 trabajando el material. Ese es el orden estadístico, y la estadística sirven para interpretar fenómenos. Así que enhorabuena y a continuar con ilusión con cada material, que eso le va a permitir un desempeño para el segundo parcial exitoso, porque no hay nada por suerte. Todo tiene su causa y su efecto. Y si la causa es trabajar y participar en las sesiones de clase, porque todo forma un sistema. Participar en clase también ayuda a responder ese material. ¿Es suficiente? No, hay que leer las normas, hay que leer doctrina. Y hay un consejo que leí en las instrucciones. Si no hay comprensión de una figura, de un término, de una institución, nos vamos a un diccionario jurídico a buscar su significado. Especialmente cuando estemos transcribiendo artículos. Si hay términos que no entendemos, en ese momento interrumpimos y vamos a buscar su significado. Si no, no vamos a entender el contexto ni el espíritu de la norma. Bueno, María, preparada entonces ya para cuando comencemos las últimas 4 clases que son parte del segundo parcial. Les voy a publicar el material lo antes posible, no en la última clase, no en la cuarta. A más tardar en la segunda clase ya tienen. Pero como ya terminó usted de trabajar este material, ya solo se dedica a eso.
Por eso que esto hay que trabajarlo desde ya, no esperar a incorporar este material al segundo. Gracias por su participación, María. Y damos continuidad. Estábamos hablando la última clase de las obligaciones pecuniarias. El dinero entendido como un bien mueble, fungible, y este bien fungible, este bien mueble, tiene funciones como intercambio, como un medio de pago, y ocupan un lugar importante en el tráfico jurídico. El dinero se materializa en monedas. Estudiamos el importante principio nominalista. Lo explicamos. También explicamos en esa clase si era factible el pago en moneda extranjera, lo cual se contempla en el artículo 6 de la ley monetaria. Hoy iniciamos y terminamos esa clase del dinero, que es la última clase que está en ese material que están trabajando 24 personas. Hablamos de las medidas correctoras del nominalismo. ¿Cuándo surgen esas medidas correctoras? Especialmente cuando hay fenómenos económicos como la inflación o deflación. Esa es una de las preguntas. La inflación es cuando hay una pérdida de poder adquisitivo, sube ese valor y tenemos que generar unas cláusulas de estabilización. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscar el equilibrio contractual, compensar esa pérdida del poder adquisitivo originada por la inflación. La primera medida que yo cito es la medida de tipo legislativo. En este caso, el Congreso de la República, especialmente cuando surgen graves crisis sociales, establece esas soluciones de tipo legislativo. Y en este marco de argumentos es importante que ustedes lean y analicen la Constitución Política de la República en el artículo 132. También este análisis de esa Constitución, de este artículo, forma parte del material que fue asignado hace algunos días en la página de Classroom. A quien tenga libertad, a quien quiera trabajarlo, enhorabuena, bienvenida. Quien no quiera trabajarlo, también está en su libre albedrío y puede acudir a invocar la suerte, que también es válido, al examen parcial. Aparte de la medida legislativa, tenemos la medida de tipo judicial. La medida de cláusula judicial, siempre con el afán de buscar la estabilización de esas vicisitudes, de esas alteraciones del valor de moneda provocadas por la inflación. Y cuando hablamos de tipo judicial, es muy importante tomar en cuenta el artículo 1330, que también forma parte de este ejercicio del material y de los laboratorios asignados, pero por la importancia vamos a leerlo. Vamos, Clara de León, a leer despacio el artículo 1330 y posteriormente lo voy a explicar. Muy bien, licenciado. Artículo 1330. Dice, cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Bueno, ahora necesito que usted me explique qué entiende lo regulado en 1330 y puede ir acudiendo al ejercicio que constantemente les he señalado de separar premisas. Hay palabras básicas que usted no puede obviar. Alteración, sobrevenida de circunstancias, ¿qué es eso? Posteriormente, revisión del contrato. ¿Por qué se está revisando? ¿De qué forma se tiene que revisar? ¿Cuáles son los efectos de esa revisión? Y ante todo, ¿por qué? Porque si hay un principio que el contrato es lex inter partes, el contrato es pacta sunt servanda, significa que los contratos son para cumplirse. Pero en este caso, ¿por qué?
¿Por qué hay una medida judicial? La anterior fue legislativa. Hay unas vicisitudes en el valor de la moneda, pero entonces vamos en orden con el 1330 y nos va separando premisas. Ok, dice, cuando las condiciones bajo las cuales fuera contraída la obligación cambiaren de manera notable, esa sería la primera. Sí, cambian notablemente porque hay situaciones sociales, Extraordinarias. económicas, extraordinarias. Hay una alteración sobrevenida de circunstancias. ¿Qué quiere decir sobrevenida? Posterior a la celebración del contrato, no prevista por las partes. Claro, y yo celebramos un contrato de compraventa, ¿verdad? O bien un contrato de obra, y estamos en ese proceso, pero hay un tsunami, Clara, o hay un terremoto, o hay una guerra civil, hay un COVID, hay un fenómeno económico. Entonces, ¿qué sucede? Esas son circunstancias sobrevenidas de las circunstancias posteriores que están fuera del alcance de las partes. Así es. Sigamos. Ok, como dice usted, a consecuencias de hechos extraordinarios, imposibles de prever y de evitar. O sea, están fuera de las manos. Repito, de las hechos partes. Imposibles de prever y evitar. Imagine que usted me va a vender una cosecha futura de café y a usted una estructura criminal le va a prender fuego. Usted no podía prever ni alcanzar. No, de tal suerte que tenemos que hacer una revisión. Son circunstancias posteriores. Imposibles de prever y alcanzar. Por eso dije alteración sobrevenida de las circunstancias. Y usted, cuando se cumpla el plazo de la promesa, ¿qué café me va a vender? Y aquí hay un tema que si vuelve a sembrar, no va a crecer dentro del plazo que usted me lo había ofrecido en venta. Por otro lado. El contrato de obra, Clarita, ¿qué pasa? Es un terremoto y lo que lleva construido se cae. Sí, por ejemplo. Y así hay distintos eventos sobrevenidos. Claro. En COVID, Clara, se aplicó este artículo. En COVID, en los contratos de arrendamiento. Yo tenía un contrato de arrendamiento, por ejemplo, en una oficina dentro de un edificio. Y en ese edificio, por normas de COVID, se limitó el acceso a todos. Entonces, viene el propietario y me cobra la renta. Yo le digo, mire, yo no la he usado. No tengo ingresos, perdí mi trabajo. Entonces plantea esa revisión, porque el COVID fue una situación imprevisible. Este ejemplo que le estoy citando no es la regla general, sino todo el mundo invocaría el 1330 bajo el argumento de incumplir contratos. Los contratos son para cumplirse. Son lex interpartes, pero aquí es una situación especial, es una alteración sobrevenida y es una revisión judicial, que tengo que aportar las pruebas. Si no se apartan las pruebas, ¿cómo no puedo solo invocar esto? En el caso del edificio está cerrado, acredito un acta notarial, fotografías o notificaciones que el edificio no me permite acceder al arrendamiento, a disfrutar y gozarlo. Sigamos, por favor. Muy bien. La siguiente sería haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor. Por supuesto, demasiado oneroso es que cambia las condiciones económicas. El tema del café que usted quiere cumplir va a tener que volver, primero quitar lo quemado, volver a sembrar. Eso altera el valor original del contrato. Lejos de una ganancia para usted, eso va a implicar pérdidas. Gasto y pérdidas. Gardos y pérdidas. Sigamos. Muy bien. La siguiente sería, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Entonces se plantea un juicio ordinario de revisión con las pruebas y usted le dice, señor juez, quiero que haga una revisión y haga una reducción del precio, porque las circunstancias sobrevenidas que no están al alcance de las partes son A, y la pruebo de esta forma, B, de esta forma, C. Entonces le solicito una revisión del contrato, porque el contrato fue resultado de la autonomía de voluntad de las partes. Y como aquí no son las partes que se van a poner de acuerdo, lo que va a ser un juez el que va a resolver de conformidad con las pruebas aportadas. Sigamos. Con el artículo 1331. Ahí terminamos, ¿verdad? Sí. Gracias por participar. Un gusto. Voy a recapitular lo que hablamos con Clarita, el 1330. Los requisitos de esa medida judicial para buscar la estabilización de la moneda son una alteración extraordinaria.
de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato con relación a los concurrentes al tiempo de la celebración. Encajan los ejemplos que hemos enumerado con antelación. Segundo requisito, desproporción exorbitante, totalmente desproporcionada, incoherente frente a cualquier cálculo en cuanto a las prestaciones acordadas por los contratantes. ¿Qué genera esto? El contrato se derrumba. Se derrumba. ¿Por qué? Hay un aniquilamiento del equilibrio, hay una alteración del equilibrio, hay una afectación del equilibrio de las prestaciones. Si hay una desproporción exorbitante, no podemos hablar que el contrato mantiene su equilibrio. Lejos de ello, lo que provoca que es el desequilibrio. Tercer característica, la sobrevivencia de circunstancias radicalmente imprevisibles, que son las que originan los dos temas anteriores. Algo que tienen que anotar al margen del 1330 es cómo le denomina la exposición de motivos. Le denomina principio de la teoría de la imprevisión. Imprevisión. Y hay preguntas también en el material de los que están trabajando que explican el tema de la imprevisión. Continuamos con las medidas correctoras del desequilibrio de la moneda, del desequilibrio contractual. Ya expliqué la legislativa, la judicial y ahora la contractual. ¿Qué diferencia hay en la contractual? Que son las partes que de común acuerdo van a establecer medidas contractuales para buscar el equilibrio del contrato, medidas correctoras del principio nominalista. Cito mucho el principio nominalista. Y aquí hay ejemplos de esas cláusulas que se regulan en la práctica contractual. 1. La cláusula valor oro o valor plata. Aquí es un índice fijado en ese contrato relacionado al valor oro o plata, tomando como referencia ¿qué? El valor del oro y el valor de la plata en ese momento. Es una cláusula de estabilización. Por lo tanto, el oro y la plata sirven como un módulo, como un parámetro, como un estándar. ¿Para qué? Para estimar la depreciación que ha experimentado la moneda en que se paga. Por lo que la cantidad nominal debida habrá de agregarse al valor del quebranto o depreciación respecto del oro que hubiese sufrido o experimentado la moneda en la que se paga. Es un principio económico. Otro ejemplo de cláusula contractual que busca respetar el principio nominalidad y el principio de las vicisitudes de la moneda es la cláusula valor de determinados productos o valor de determinadas mercancías. Aquí los productos sirven como un estándar, como un marco de referencia para poder establecer si ha habido una depreciación de la moneda. Por ejemplo, el precio del trigo o del carbón. También hay una cláusula del valor moneda extranjera, cuando fijamos, por ejemplo, el estándar del dólar o euro. Hay otra opción diferente, la cláusula del índice del coste de la vida, una cláusula llamada de una escala móvil. Esas 4 son opciones para poder corregir las vicisitudes del pago de la moneda en casos de crisis sociales, crisis económicos, procesos inflacionarios. Hablemos ahora del pago de las deudas pecuniarias. El pago se puede pactar de conformidad con el 1386 y 1387 en la especie pactada. No existe ningún obstáculo para que las partes pacten en moneda extranjera. También el pago se puede realizar mediante títulos de crédito, mejor llamados títulos valores.
De esta relación también surge la deuda con intereses. La deuda tiene un saldo original, pero también se le pueden ir sumando algunos intereses que los vamos a clasificar en dos partes. Los intereses legales, artículo 1435 y 1947 del Código Civil. El 1947 estipula lo siguiente: el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicada en los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de dudas o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Y la exposición de motivos también los invito a que lean para poder establecer cuándo son intereses moratorios o intereses retributivos. Por otro lado, hay otra categoría, intereses convencionales. ¿Quiénes lo fijan? Las partes. ¿En qué acto jurídico? En el contrato. En ese caso tienen dos supuestos. El primero, si se declarara nulo todo el contrato del préstamo en que se estipule el interés notablemente superior del dinero y manifiesta desproporcional, va a ser nulo. Y el segundo es cuando se fije la tasa de interés manifiestamente desproporcionada, y por ello los vuelvo a insistir que lean el 1947. Y para terminar la clase de hoy explicamos qué es el anatocismo. El anatocismo es aquella figura mediante el cual se sucede el pacto de pagar intereses sobre intereses. Esta figura consiste en una acumulación de intereses de capital, en un interés compuesto, con la finalidad de producir nuevos intereses que tienen como consecuencia lo siguiente: acrecentar el capital. ¿Por qué se acrecentó el capital? Porque teníamos el saldo original y estos intereses que se generaron se suman a ese interés y la deuda en intereses crece. Por consiguiente, acrecenta el capital. Hay una sumatoria, un interés compuesto de esos intereses. Lo que se trata de aplicar es un interés compuesto. Sin embargo, el artículo 1949 del Código Civil prohíbe la capitalización de intereses, exceptuando las instituciones bancarias, a diferencia del Código de Comercio. En el artículo 691 establece lo siguiente: en las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo que se trate. Por eso es que en el material que asigné les solicité que elaboren un cuadro sinóptico comparativo entre lo que regula el 1949 el Código Civil y lo que estipula el artículo 691 del Código de Comercio, donde ustedes van a poder determinar una significativa diferencia. Mientras que en materia civil no se admite el anatocismo, la capitalización de intereses, en materia mercantil sí, pero es derivado de ese estudio y comparación de ese material que ustedes lo van a poder determinar. ¿Preguntas? Vamos a escuchar a Sofía Ronquillo. ¿Está trabajando su material, Sofía? Todavía no he empezado, pero sí lo revisé cuando lo envió. ¿Qué implica la revisión? Vamos a ver. Ya lo revisé, entonces tengo esa curiosidad. ¿Qué es esa revisión suya? Cada quien aplica revisiones diferentes. ¿Qué implicó eso? ¿Análisis, lectura, comparación? Fue una revisión de qué tan complejo iba a estar y qué tanto tiempo me iba a llevar y si era factible que lo iba a hacer. Muy bien, un diagnóstico. ¿Cuál fue su diagnóstico? Que estaba bien extenso y que no iba a tener Semana Santa. Eso en resumen. Se ve muy fuerte lo último. Puede tener, pero lo que tiene que hacer es planificar. Y si hay que sacrificar horas al sueño,
y dejar de ver algunas series, hay que hacerlo. Pero sí puede tener. Lo que necesitamos es dosificar. Ya se imagina usted qué pasaría en esta hipótesis. Se va a disfrutar toda su Semana Santa y los 10 que quedan de esta semana. Y dice, voy a trabajar ese material cuando yo publique el número 2. Es decir, en las 4 clases que nos quedan antes del parcial. Y al publicarlo, asumamos que yo lo publique en la segunda clase. Nos quedan 2. Cuando integre este contenido, el 1 y el 2, le va a dar tiempo. Tomando en cuenta que el 16 empiezan sus exámenes finales. No, sí, se deja todo. Claro que como- no. Claro que no. Por eso fue publicado, para empezar a trabajar y dosificar y dejar para abril el material que tenga las 4 sesiones de clase, que tampoco me exime de participar, no tengo que participar. Entonces esto requiere orden, quiere cronogramas y requiere planificación. Cada uno le va a asignar uno diferente. No todos asimilan y no todos interpretan en el mismo tiempo. Entonces uno va a hacer su propio calendario, programa dedicado a sus intereses. Así que pueden tener una Semana Santa, claro, dosificando, programando. Y si hay que sacrificar algunas horas de sueño, pues bienvenido y les deseo éxitos en su proceso de estudio y que disfruten su Semana Santa. Nos vemos después de abril. Hasta luego. Eric. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias, doctor. Felicitaciones, doctor. Y Buenas gracias. noches, doctor.